del Evangelio de Lucas. Recaudadores y descreídos solían acercarse en masa para escucharlo. Los fariseos y letrados lo criticaban diciendo: ese acoge a descreídos y come con ellos. Entonces les propuso Jesús esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la fortuna que me toca. El padre les repartió los bienes. No mucho después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo como un perdido. Cuando se había gastado todo, vino un hambre terrible en aquella tierra y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se puso al servicio de uno de los naturales de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Voy a volver a casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se puso en camino para casa de su padre. Su padre lo vio de lejos y se enterneció. Salió corriendo, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El hijo empezó: Padre, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre mandó a los criados: sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío se había muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y se le ha encontrado. Y empezaron el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. A la vuelta, cerca ya de la casa, oyó la música y el baile. Llamó a uno de los mozos y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano. Tu padre ha mandado matar el ternero cebado porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Él se indignó y se negó a entrar, pero el padre salió e intentó persuadirlo. El hijo replicó: mira, a mí en tantos años como te sirvo sin desobedecer, nunca una orden tuya jamás me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, matas para él el ternero cebado. El padre le respondió: hijo mío, si tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, además, habría que hacer fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo se había muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanas y hermanos, en esta introducción que coloca el Evangelio de Lucas, que va a narrar 3 parábolas, este domingo toca una de las 3, Lucas hace una introducción para justificar el modo de proceder de Jesús. Jesús está rodeado de recaudadores y descreídos. Los fariseos y letrados, gente muy religiosa, lo criticaban porque acoge a recaudadores y descreídos y come en su compañía. En la mirada judía, con quien comes te haces uno, con quien compartes los alimentos.
Entonces esta gente bien portada, muy religiosa, está bien escandalizada. Por eso es la introducción del Evangelio de Lucas. Va a justificar por qué Jesús hace esto. Y este es el comportamiento habitual de Jesús, no es algo raro y extraordinario. Así vive Jesús. Jesús, para responderle, les propone 3 parábolas. Son parábolas que hablan de la misericordia de Dios. La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y del hijo perdido que toca este domingo. Así justifica Jesús su comportamiento. Consiste en que Dios busca, se acerca, es misericordioso con esa gente precisamente, recaudadores y descreídos. Y los otros, los bien portados, se escandalizan. Y por eso, como Dios es misericordioso con esa gente, así es Jesús. Muestra el rostro de Dios, esta parábola, y muestra el rostro de Jesús. ¿Cuál es el proceder de Dios? Porque Jesús acoge, comparta y coma con quien los hace. Este es como el marco en el que hay que entender esta parábola. ¿Cuál es el mensaje central de la parábola? Así es Dios. Los sentimientos del Padre de respeto, de generosidad, de paciencia, de esperanza, de ternura, de alegría desbordante por la recuperación de su Hijo. Muestra una capacidad infinita de perdón. Son la mejor imagen de los sentimientos de Dios: respeto, generosidad, paciencia, esperanza, ternura, alegría desbordante, capacidad infinita de perdón. Y esta parábola tiene 2 partes, la que va del versículo 1 al 24. Es la historia y el retrato del hijo pequeño y de la actitud y el comportamiento del padre. Y la segunda parte, que va del versículo 25 al 32, es la historia y el retrato del hijo mayor y de la actitud y comportamiento del padre hacia el hijo mayor también. Son 2 hijos, un padre, y la primera parte nos retrata al hijo menor y la segunda parte de esta parábola nos retrata al hijo mayor y el comportamiento del padre con los 2 hijos. Las 2 partes concluyen con la misma frase: este hijo mío se había muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. La situación concreta y del mensaje que dar está en esta segunda parte. Esta parábola obviamente está dirigida a personas que se parecen al hijo mayor, personas que se escandalizan por el comportamiento de Jesús y se escandalizan obviamente por el mensaje del Evangelio. Ayer como hoy hay personas que se escandalizan por el mensaje del Evangelio. El centro de esta parábola es la disputa del hijo mayor con el padre, no la del hijo menor, no el comportamiento del hijo menor. La parábola se centra en la disputa del hijo mayor al padre. No entiende el hijo mayor la alegría del padre y se niega a participar en la fiesta. No conoce ni entiende a su padre. Jesús hace una invitación a los que solo cumplen, a los que se creen justos, a los que se creen buenos, y hace una invitación a alegrarse viendo cómo los hermanos y las hermanas perdidos vuelven y se sitúan a la mesa porque son hijos del mismo Padre. También son sus hijos, los descreídos, los que vemos con mal comportamiento, con los que no estamos de acuerdo. Se nos olvidó que también son hijos e hijas de Dios y por lo tanto también son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Toda la creación es de nuestro hermano y nuestra hermana.
Para esas personas el evangelio siempre va a ser un escándalo, siempre. Por sus méritos acumulados, por sus oraciones, por sus sacrificios, por el cumplimiento de los mandamientos, creen que merecen todo, y ellos y solamente ellos. Dios, creen que les debe a cambio el reino de Dios, y eso es lo que creen y piensan. Y les interesa que a otros se les quite el reino de Dios. Son seres muy egoístas, muy llenos de poco corazón. No solo pelean lo que suponen que es de ellos, sino que no les toque a los otros. Y en esta parábola, Jesús nos recuerda que Dios es Padre y Madre de todos y de todas. Esta es una actitud frecuentemente entre la gente que llamamos beata. Es muy egoísta. Solo ellas, solo ellos merecen el reino de Dios. Y juzgan y señalan que los otros se van a ir al averno. Y más bien va a ser al revés. Jesús lo dijo de muchas maneras. Esta parábola es una de las tantas maneras. La parábola narrada rechaza de plano semejante actitud. Lo que el Padre piensa, siente y hace es otra cosa. Para él, lo más importante es que ante el Hijo recuperado hay que hacer fiesta y alegrarse. Este es el mensaje central para mi manera de ver de esta parábola. Hay que ver los protagonistas de esta parábola. El hijo menor pide lo que no le pertenece. Todavía no se muere el padre y pide que le den su herencia. En la tradición judía no se hacía esto. Si el padre quiere, le dará, pero él exige lo que no le pertenece. Y el padre se lo da. Derrocha su fortuna viviendo como un perdido. Tiene hambre. Y su gran castigo, cuida cerdos. Para un judío este es un castigo tremendo. Tiene que cuidar a los cerdos. Reflexiona y decide volver a su casa, ya no como hijo, como jornalero de su padre. Este es un protagonista, el hijo menor de la parábola. Otro protagonista, el hijo mayor. Se indigna cuando ve que hay fiesta y le dicen por qué. Se niega a entrar a la casa. No entiende lo que es amar. Él trabaja por una recompensa, por eso le reclama a su papá. Todo lo de la casa es suyo, pero no sabe gozarlo. No está como hijo, sino como preocupado por obedecer órdenes. No sabe entregarse. Y lo más tremendo, no conoce a su padre. Siempre ha estado, siempre ha obedecido, pero no conoce a su padre. Esta es la descripción que nos hace la parábola del hijo mayor. Y no reconoce a su hermano, le dice, ese hijo tuyo. Y el padre lo doble le dice, ese hermano tuyo. Y la parábola nos describe al padre también. El padre en esta parábola es una caja de sorpresas. Podemos mirar, en resumen, como 5 actos que hace el padre. Lo vio de lejos, se estremeció, salió corriendo, se le echó al cuello, lo cubrió de besos. Es lo que menos imagina uno que va a ser el padre, es una cajita de sorpresas. 5 actos hace en cuanto lo ve de lejos. O sea, está cuidando, sale afuera de la casa todos los días, esperanzado a ver a su hijo. Y realiza 3 gestos que suponen plena acogida al hijo que ha vuelto. Manda ponerle el mejor traje de fiesta. Significa fiesta para el pueblo judío, es sentarnos a la mesa como hermanos y hermanas. Por eso Jesús, cuando hable del fin del universo, su imagen no va a ser de destrucción, un banquete de boda, una fiesta, con vino y baile. Manda que lo vistan para fiesta a su hijo. Eso es un signo de decir, es mi hijo, no es sirviente, no lo recibo como jornalero, como hijo.
le entrega anillos y sandalias. El anillo significa que le da toda su confianza. Acuérdense que en ese mundo se sellaban los documentos con anillo. Puedes vender, sellar en el nombre de la Padre. Por eso le manda que le pongan el anillo. Sandalias no es esclavo, es libre, lo reconoce. Estos símbolos son fuertes. Celebra un banquete. El banquete en el pueblo judío, como les decía, es símbolo de alegría compartida, de comunión plena, de acogida. Y por otro lado está la actitud del hijo mayor. Y ante la actitud del mayor que se niega a entrar, el padre es generoso. Sale y trata de convencerlo que entre. Lo trata con ternura, a pesar de que el hijo mayor está enojado. El padre es ternuroso con él, le dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Y le dice: este hermano tuyo. Dios es así, nos ama sin condiciones, da todo lo que tiene, su perdón. Dios nos rehabilita totalmente, devolver a toda la persona a su dignidad. Su amor y misericordia no tienen límites. Quiere que compartamos su alegría por la recuperación de cualquier hermano o hermana. El universo está de fiesta y no les pone condiciones a los recuperados, que se vuelvan rezanderos, que vayan a misa, que tengan todos los sacramentos. Dios no pone condiciones. Todos estamos llamados a la misma fiesta, todos y todas. Por eso la imagen del banquete de fiesta. Esto es como para empezar lo que yo pongo en la mesa. Estamos celebrando 42 aniversario del martirio de alguien que comprendió esta parábola y se volvió como el padre de la parábola, por eso lo mataron, San Romero de América. Y honramos su memoria porque esta parábola cae fuertísimo en su fiesta, decimos. La del hijo pródigo. Entendió a Dios y Romero entendió esta parábola y se transformó en ese padre. Vio a sus hijos maltratados fuera de la iglesia, porque para mucha gente bien portada del Salvador, esos no eran sus hermanos y los vio como sus hijos. Entonces les invito a que desde su corazón pues continuemos discerniendo, buscándole en esta parábola qué nos dice este domingo. ¿Quién quiere continuar esta celebración de Romero de América, este cuarto domingo de Cuaresma donde se nos propone esta parábola? Abran su micrófono, adelante. Pues yo digo que, como dice usted, que Dios es un Padre misericordioso y no nos está pidiendo, o sea, no nos está pidiendo, digamos, propiamente que nos portemos bien. El Padre es amoroso y no está pidiendo que cumplamos con ciertos ritos o cosas. Y en cambio, pues el hijo sí, ¿verdad? Era de los que cumplían, de los que querían que todo, ahora sí que se puede decir que se cumplieran con los preceptos. Pero el Padre, su amor es más grande. Es un Padre que nos tiende sus brazos todo el tiempo, que no nos cierra la puerta. Siempre está abierto para nosotros. Él nos ama y eso es lo importante. Él siempre nos va a recibir, Él siempre nos va a querer, Él siempre nos va a ver como Padre amoroso. Eso es lo que yo quiero decir. Gracias, Mago. Pues compartiendo este evangelio que ya Fray Julián nos daba, pues esta introducción tan interesante, pues a veces
es muy fuerte el mensaje del Evangelio, porque muchas veces lo reducimos a algo muy superficial en lo que se refiere a la misericordia o al perdón, pero aquí va más esto del perdón y la misericordia, porque es como que regresó el hijo pródigo y pues ya hay alegría. Pero lo que decía Julián, esta parábola la dijo Jesús porque había pues un problema de entender el reino de Dios de exclusión muy fuerte. Entonces, que no, quién era digno, quién no era digno pues de participar de este banquete. Y en este mes que estamos celebrando a dos grandes hombres, junto con su pueblo de la espiritualidad, este mes de marzo, pues, Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames, pues mártir por precisamente construir una mesa de la inclusión, y fue martirizado en 1980. Y otro hermano que admiramos mucho en la comunidad ecuménica Magdala, pues es Vilgis Jagger, que ascendió el 20 de marzo. Pero también estos dos personajes sufrieron la exclusión de la jerarquía. Acordémonos que a Monseñor Romero, cuánto lo regañó Juan Pablo II y no lo quiso recibir, no lo quiso escuchar. No lo quiso escuchar desde este evangelio. Y a Vilgis Jagger también lo castigaron. Lo castigaron por caminar con gente, con esta comunidad que creó Hermanos del Camino. Y pues le dieron una opción al final que si quería, tenía que retractarse de muchas cosas que él había experimentado. Y yo creo que los dos que vivieron el evangelio, tanto Vilgis como Monseñor Romero, entendieron esta parábola. Y hay una carta que escribió también uno de los grandes obispos, Pedro Casaldáliga, dirigida a Monseñor Romero, y precisamente decía: ahora estamos ahí, millones de muchos modos, celebrando el jubileo de tu testimonio definitivo, aquella homilía de sangre que nadie hará callar. Tú tienes poder de convocación, un poder macroecuménico, de santo de los católicos y de los evangélicos y hasta de los ateos. Estamos aquí celebrando, reparando, asumiendo. Tú eres muy comprometedor a lo de Jesús de Nazaret, ese Jesús histórico que tantas veces se nos difumina en dogmatizaciones helenísticas y en espiritualismos sentimentales. El Jesús pobre, solidario con los pobres, el crucificado con los crucificados de la historia. Tenía razón, y eso queremos celebrarlo también, con júbilo. Pascual, ha resucitado a tu pueblo, que no va a permitir que el imperio y la oligarquía sigan sometiéndolo, ni va a dejarse llevar por los revolucionarios arrepentidos o los eclesiásticos espiritualizados, y resucitas en ese pueblo de millones de soñadores y soñadoras que creemos en otro mundo es posible y que otra iglesia es posible. Porque así como va hoy, Romero hermano, ni el mundo va, ni la iglesia va. Continúan las guerras, hasta ahora de prevención. Continúa el hambre, el desempleo, la violencia. Del estado de la turba enloquecida. Continúan las falsas democracias, el falso progreso, los falsos dioses que dominan con el dinero y la comunicación, con las armas y la política. Y continúa habiendo mucha iglesia muda
Hemos pasado de la seguridad nacional a la seguridad del capital transnacional y de las dictaduras militares de la macrodictadura del imperio neoliberal. Son más de 25 años de aquella conferencia de Puebla, aquellos rostros, Romero, que son el propio rostro de Jesús, destazado, se han multiplicado en número y en deformación. Aquellas revoluciones utópicas, hermosas y atolondradas, como una adolescencia de la historia, han sido traicionadas por unos, despreciadas olímpicamente por otros y siguen siendo añoradas de otro modo. Más suave, en mayor profundidad personal y comunitaria, por muchas y muchos de los que estamos aquí contigo, pastor del acompañamiento, compañero del llanto y de sangre de los pobres y marginados de la tierra. ¿Cómo necesitamos hoy que nos enseñes a los pobres a acuerparnos en la solidaridad, en la organización y en la esperanza? Pues esto decía Pedro Casaldáliga. Y yo creo que tiene que ver En gloria esté. con esta inclusión, pues que va más allá y rompió las fronteras de una institución. Y como dice Virgis Jagger, al final de nuestros días, él lo escribía, no seremos juzgados ni por nuestras actitudes, ni por nuestras habilidades. Tendremos que preguntarnos cuánto hemos amado. Y eso es precisamente lo que rompe esta institución. Y yo creo que estamos formados institucionalmente, porque esta fue exclusión de la institución hacia estos hombres que vivieron el evangelio de la misericordia, de la compasión y de la inclusión. Y yo, para terminar, yo me acuerdo, hace 2 años, 3, cuando íbamos al comedor de San Lucas, ahí llegaba mucha gente que vive en la calle. Y ahí eran aceptados como son, con la droga, sin bañarse, porque pues no había. Era una situación muy fuerte. Pero a mí lo que llamaba la atención, y lo que dice don Raúl Vera, era gente del banquete de Jesús, porque iban. Y cuando iba a celebrar un franciscano de ahí de Madero, a nadie le daba la comunión. A nadie. Nadie era digno. O sea, la Eucaristía se celebraba para él, pero a nadie le daba la comunión. A nadie. Porque no eran dignos los que vivían en la calle. Solamente él. Al contrario, este banquete era para ellos. Y en una ocasión, un chico de la calle que le decían el Acapulco, que se vino de Acapulco por muchas cosas que contó ahí, y pues ya había amistad, a mí me decían el fray y no sé qué. Y entonces me llamó la atención porque este padre no le daba la comunión a nadie. Pues este Acapulco fue y compró una bolsa de gomitas, de esas de figuritas, y cuando el padre estaba dando la comunión, este Acapulco abrió su bolsa de gomitas y a todos les dijo el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. A todos les dio. Y fue una forma de decir, estos son del banquete de Jesús. Estos son los del banquete, los del reino, ya lo decía Ivonne Guevara. En la misma mesa de Jesús se sentaba la prostituta, el leproso, la hemorroísa, el hombre de la mano seca, el cobrador de impuestos. Todos se sentaban en la misma mesa y cada uno experimentaba este amor de diferentes maneras. Pues este es el mensaje, y que no nos creamos pues jueces y nos creamos exclusivos del amor y la misericordia y de quién se siente en el banquete y de quién no. Pues esa es mi palabra que quiero compartir. Gracias, Esther, el cuerpo de Cristo que este muchacho compartió. Esa es la comunión de que habla este evangelio. Esa es la alegría.
más doloridas, la de espinas y de rosas, pajarita algodonera, pájara del cafetal, virgen pájara morena, sanatilla del zorral. Te pedimos por tu hijo, de tu vientre el más amado, el obrero, el la humilde, el explotado. Te pedimos por tu pueblo, Virgen pájara al volar. no No dejes dejes suelo, pajarita de la paz. Virgen pájara semilla, María del mar sembrado, madre pájara María de mi hermano hurtado, virgen pájara soleada, fritanguera de la pajarita desvelada, miliciana, pajarita, pajarita picatina, virgen pájara maicera, pajarita cocoroca, pájara guarda fronteras, pajarita la mixteca, pajarita tlapaneca, pájara de los apuscos, pajarita de San Juan. Te pedimos por tu de tu vientre el más amado, el obrero, el normalista, el humilde, el explotado. Te pedimos por tu pueblo, virgen pájara al volar. No dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz. Virgen pájara María, pajarita de la costa, guerrerense pajarita, pájara revolución, pajarita libertaria, pajarita sin fronteras, pajarita necesaria, pajarita guerrillera. Pájara vientre maduro, piquito amargo y dulzón, sin jaula será el futuro, pajarita insurrección, la esperanza de tus alas preñará todo el dolor. Pajarita Yotzinapa, pajarita El Salvador. Te pedimos por tu hijo, de tu vientre el más amado, el obrero, el normalista, la humilde y el explotado. Te pedimos por tu pueblo, virgen pájara al volar. No dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz. No dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz, pajarita de la paz, pajarita de la paz.